Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios UNAM. Esta vez estaremos festejando los 100 años de la maestra Guillermina Bravo, concertando un encuentro muy rico e interesante para generar memoria. Estaremos nuestro querido maestro Eduardo González y yo, Raiza Pomposo, con grandes invitados. Eduardo. Muchas gracias, maestra Raiza. Bueno, no pudo haber hecho una mejor presentación ella y mucho menos yo. Yo les quiero comentar que vamos a tener la presencia de cuatro figuras muy importantes dentro de la historia del Ballet Nacional de México y que tuvieron una relación directa con la maestra Bravo. El primero de ellos es el maestro Federico Castro, que es el miembro más antiguo de Ballet Nacional de México que tenemos con nosotros. Tendremos también a la maestra Rosana Filomarino, que ha jugado una parte capital y súper importante en el desarrollo de la danza, de la técnica dancística. Tendremos a la maestra Beatriz Juan Gil, que también nos va a platicar cosas interesantes de la relación de la maestra Guillermina con la Universidad Veracruzana, ¿sí? Y tendremos a la maestra Bárbara Alvarado, que nos contará, digamos, esa parte en donde hay una transición de Ballet Nacional de México hacia otro rumbo. Entonces, pues espero que sea interesante para todos nosotros. Y como bien dijo la maestra Raiza, celebrando los 100 años del natalicio de la gran maestra, coreógrafa y artífice de la danza mexicana, Guillermina Bravo. Bienvenides. Bienvenidos. Pues sean ustedes bienvenidos, maestro Federico Castro, Rosana Filomarino, Beatriz Juan Gil, Bárbara Alvarado, el maestro Eduardo González y yo les damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo para recordar y festejar también los 100 años de la maestra Guillermina Bravo. Y bueno, pasamos directamente a las presentaciones, ¿sí? Yo quisiera, primero que nada, presentar al maestro Federico Castro, porque, bueno, el maestro Federico es el miembro más antiguo de Ballet Nacional de México que tenemos actualmente. Y si yo realmente contara su trayectoria, pues me llevaba a la hora y cuarto, ¿no? de la plática. Entonces, no puede ser. Currículum así súper resumido. Y bueno, y otra hora y cuarto con la maestra Rosana, otra hora y cuarto con la maestra Beatriz. Pasaríamos aquí 6 horas. Por lo cual, entonces, yo les puedo decir del maestro Federico, que tiene desde 1950 y ¿qué, Fede? 53, activo en la danza profesional, vamos a llamarle así. Tiene más de 45 obras bailadas, tiene más de 65 obras coreografiadas con Ballet Nacional de México y con otras compañías en toda la República Mexicana. En Cuba, él ha hecho una gran labor en Cuba como el que ha llevado la técnica dancística, ¿no?, a este país. Él ha recibido el premio de Una vida en la danza, también el premio José Limón, y bueno, no puedo más que estar muy contento de que esté el maestro Fede con nosotros por aquí. Continuaré ahora con la maestra Rosana Filomarino. Sí, la maestra Rosana Filomarino, ya a lo largo de esta charla nos daremos cuenta de la magnitud, de la importancia de la maestra, pero como directora de la compañía Drama Danza, como uno de los pilares también de la técnica Graham en México, si no es que el pilar, ¿sí?, inicial, y una de las coreógrafas más importantes dentro y fuera de Ballet Nacional de México.
Muchas gracias, maestra Rosana. Actualmente catedrática de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en la licenciatura de Coreografía. Muy bien. Y bueno, pues también contamos con la presencia de la maestra, coreógrafa y bailarina Beatriz Juan Gil, que pues formó parte del Ballet Nacional desde 1992 hasta que este cierra y pues bueno, ha tenido una vasta formación también y un vasto recorrido en el ámbito tanto dancístico, teatral, ¿no? Está muy, muy interesante ahí también, como bien decía el maestro Eduardo, podríamos con cada uno por su parte así embebernos en la historia escénica, ¿no? Que los cuatro tienen y es muy, muy interesante esto, que bueno, egresado de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana y bueno, pues ya nos contará en este espacio Beatriz Juan Gil cuál fue esta experiencia junto a la maestra Guillermina y a también otros maestros que estuvieron formando parte del Ballet Nacional. Tenemos también la presencia de Bárbara Alvarado, quien, pues bueno, bailarina, coreógrafa también, directora de Aletheia, Cuerpo Escénico de México, quien pues va a estar muy interesante también, maestra Bárbara, que nos comparta pues cuál fue esa transición, ¿no? Entre el Ballet Nacional y cómo se va conformando Aletheia. Entonces, bueno, pues bienvenida. Bienvenida. Hay un artículo muy bonito que les recomiendo mucho. Guillermina me enseñó a volar, de una charla también ahí con Bárbara Alvarado, que pues bueno, les recomiendo que lean. Muy bien, comenzamos. Cuéntenos, ¿cómo llegó cada uno de ustedes a la compañía? ¿Cómo fue, digamos, este momento, digamos, de llegada, de estancia en la compañía, en el Ballet Nacional? Maestro Federico Castro. Bueno, mira, yo desde muy chico siempre quise brincotear y bailotear por donde quiera. Tenía yo vicio por ver cosas de danza y me volví un asiduo cinemirón, ¿verdad? Porque iba a cualquier parte para poder ver bailar y en el cine mucho más. En mi casa se acostumbraba mucho el que hiciéramos numeritos todos los hijos de mi papá y mi mamá, y nos llevaban siempre a la zarzuela. No me gustaba. Iba yo a otra parte y no me gustaba. Un día, ya entrando en 16, 15 años, estaba yo en la normal y entonces pasaron unas gentes preguntando que quién querría participar en un Ateneo, Ignacio Manuel Altamirano, y que se bailaría, se cantaría, se hablaría, se harían discursos, tocarían armónica, guitarra. Oiga, no, yo quiero ver si puedo bailar o quisiera ver. Ah, pues si quieres formar un grupo, y así fue. Formé un grupo y además se llenó de gente y eran futbolistas con sus novias y todo de la normal. Pero uno de los muchachos era maestro y al mismo tiempo bailaba en Ballet Nacional y me di cuenta que yo no podía dar clase a nivel de enseñar. Fui a Ballet Nacional y me impactó terriblemente lo que pasaba ahí. Era un poco de un nido de monstruos moviéndose. Y empecé a ir con frecuencia, un día sentado ahí mirando la clase, se sentó un señor junto de mí y es muy lindo lo que sucedió porque se llamaba Raúl Flores Guerrero. Él es el que era pareja del Indurain, escritor. Dice, ¿por qué no bailas? A mí yo sí quiero bailar. Pues vamos a meternos. No, ¿cómo? Nos van a regañar. Pues ahorita yo le digo a Chepina, Chepina, queremos bailar. Pues pónganse en la cola. Pues nos pusimos en la cola. Y ahí empezamos a correr como locos detrás de los que bailaban. Yo veía a Guillermina como diferente a todos los demás en su comportamiento, pero
me atraía muchísimo el cómo se movía y que podía manejar a la gente y en un ensayo y que lo decían, decía, pues esto es como una iglesia, algo pasa aquí, es ritual. Yo seguí, enloquecí, dejé todo por bailar. En la normal, yo seguía dando clases ya con más conocimientos y formé un grupo que se llamó Grupo Mexicano de Danza y bailaban puros maestros que se iban a titular o que se titularon. Entre ellos salió Lieves Paniagua, bastante importante en México, José Mata, Hugo Romero, Xochitl Medina, bueno, muchas gentes. Pero yo me quedé en ese grupo por un tiempo y me salí. Me gustaba estar en Ballet Nacional, que había un rigor y había una mística, y nos empezaron a enseñar a cómo amar nuestra profesión. Y era solamente por observación, no, van a tomar clase, no. Observaba yo a Guillermina y veía que era una transmisora de energía, del buen gusto, de lo coherente, y que además los hacía no ser ellos, sino se transformaban. Y eso me encantó, porque yo siempre quise ser un volador o un equilibrista o un payaso, un maromero. Y eso se transforma. Yo también pensaba en eso. Y me quedé en Ballet Nacional desde el 53, que empecé a tomar clases bailando con todo el mundo, yendo, nos alcanzó encontrarnos con David Wood, pues se nos cruzó. Habíamos tomado yo también clase con Goldín año y medio, con Ana Sokolov en sus visitas, con José Limón los pocos tiempo que estaba, y no era lo que yo quería. Llegó David Wood y me transformó y transformó un poco a Guillermina, pero sentadita embarazada, y decía, lo que están haciendo es muy sencillo. No, es terrible. Hasta que tuvo la experiencia, se dio cuenta, y fue cuando decidió tomar como la técnica de formación muscular y formar bailarines. Pues es muy larga mi historia, porque de ahí yo salí, me fui con el Grupo Mexicano de Danza a Europa, y claro, no me dieron permiso. Cuando regresé, me dijo Guillermo, ¿tú qué haces aquí? Tú nomás veniste de visita, y ahora que... No, pues sí, yo me seguía y estaba en la cola, pero ya no formaba parte de la cola, ya empezaba a moverme, ¿ya? Y entonces empecé a bailar, baile con Chapina Lavalle, una danza que se llamaba La Maestra Rural, y luego bailé Recuerda Zapata, el papel de Guillermina, un diablo. Bueno, no cuento la anécdota de los demás, porque ya todo el mundo se lo sabe, pero hice muchas travesuras con ella. Total que a los 2 años nos fuimos a China, y yo era muy cercano por atracción y porque sentía como una madre a Guillermina. Iba mucho a su casa, su esposo me quería mucho. Y hablando, platicando, pues ya se acercan el Festival Internacional de la Juventud Comunista y va a ser en Rusia. El señor pertenecía al Partido Comunista. Entonces dijo, pues, Guillermo, si quieren, yo puedo echar una palanca. No, ellos no quieren. Llegó y pues nos platicó y todos dijimos que sí, y ahí nos vamos. Y tuvimos mucho éxito y fuimos junto con el grupo de la Academia de la Danza. Debo decir que el Ballet Nacional, durante su trayectoria y su formación, Guillermina había sido maestra y fundadora de la Academia de la Danza. ¿Saben la historia? Que con Ana Mérida, y que se salió, creo que fue el primer grupo independiente realmente en México. Y entonces, pues ya nos fuimos con el ballet independiente y Ballet Nacional. Se llamaba Ballet Nacional Contemporáneo. Ballet Nacional Contemporáneo. Ballet Nacional Contemporáneo, y así bailamos. Y bailamos en Rusia y tuvimos miles de anécdotas que puedo platicar, pero una que me gusta platicar mucho es que nos invitaron a China. Estuvimos en China, llegamos y estábamos enloquecidos. Los chinos estaban enamoradísimos del grupo, quería que nos quedáramos mucho tiempo, y los demás bailarines querían regresar, y estábamos en agosto, y total que llegamos a estar cerca de diciembre. Pero en la estancia en China nos invitaron a ir a la muralla.
Todo el mundo enloqueció, yo estaba perdido y te vas conmigo y nos abrazamos en el camino y íbamos en el camino, vamos a subirnos nos subimos en una escalera endeble, llegamos a la punta donde había uno como carril, de un lado se veía China y del otro lado la ciudad, y dice, vamos a correr y vamos a recorrer el mundo los dos. Nos agarramos de la mano y corrimos, y eran las 5 de la tarde y corrimos mucho y empezó a oscurecerse y entonces qué miedo de no poder caminar de repente para regresar. Ay, ¿qué hacemos? Y las luces de los camiones que nos habían llevado, ay, nos van a dejar, Guillermina, nos morimos de frío. No, abrázame y camina con cuidado para no. Total que grita, pues auxilio, socorro y help y todo. ¿Cómo se dirá auxilio en chino? Ay, Federico, vámonos caminando. Llegamos a la escalera, nos bajamos y ya, nos abrazamos mucho. Qué bueno, nos estaban esperando y ya. Y otra anécdota bonita es que Qué maravilla. habíamos conocido la ópera china y nos habíamos puesto elegantísimos para ir. Y era como un teatro gigantesco en donde estaban todos sentados en el piso y en silla, y todo comiendo y aventando pepitas y todo. Era como un mercado adentro, pero participaban los del auditorio con los intérpretes. Y nosotros enloquecimos porque era la acrobacia y la perfección maravillosa y la interpretación y la lógica con que iba sucediendo todo. Ujú. Pues, ni modo, nos regresamos y un poco pues, ¿qué pasaría? Pues nada, nuestras funciones, y así tarde, uno y yo, de la mano en el mercado, y vemos que hay un montón de gente, estaba la ópera china también, no sé, yo me fui hacia adelante, Raúl se quedó atrás por altote, y de repente, pues ya vámonos, ¿a dónde estás, Raúl? ¿A dónde estás, Federico? No sabíamos en dónde estábamos, ni cómo llegar al teatro. Empecé a gritar y vi de repente el suéter de Raúl. Y dije, pues, ¿qué hacemos? Preguntamos. Pues no hablan inglés, no hablan nada. Pues dice, pues vamos a hablarles en chino. Pues sí. England, England, y ellos nos veían cara de tontos, que queríamos tomarles el pelo. Pero de veras queríamos hacernos entender, decíamos teatro, y nosotros mexicanos, nada. Bueno, así te puedo platicar de veras 1 hora y media. Yo Sí, sí, creo que mis compañeros quieren hablar y decir cosas más interesantes. La relación, no, con, la muy bien. relación con Guillermina después platicaré y qué cosa es lo que me dejó y que tengo todavía, porque Perfecto. no he terminado de salir de Ballet Nacional desde 1953 a la fecha. Maravilloso. Bueno, yo ya Maestra, hablé mucho. maestra Rosana, cuéntanos, ¿cómo fue tu llegada? ¿Por Bueno, qué mi te has historia creo, quedado ahí? pero bueno, yo llegué de un mítico estudio en la calle 63rd Street en Lexington, Martha Graham School, justamente a otro mítico estudio, la calle del 57, cuarto piso. Claro, con un avión de Quinto. conocí a Guillermina en ese estudio en Nueva York, en lo que recuerdo perfecto, ella se estaba poniendo unos calentadores, estaba agachada y estaba hablando en español con una muchacha argentina que tomaba clase, porque se esperaba fuera del salón, Marta, como estaba componiendo, cerraba con un moño rojo, pero había un asiento muy bajito afuera donde pues nos sentábamos. Las oí hablar y cuando yo oía hablar español siempre aguzaba el oído porque nunca me entendí bien con los norteamericanos. Entonces sabía que ahí había una gente. Entonces oí que le decía a Guillermina Bravo y yo dije, "Ay, yo a ti te conozco", porque inmediatamente le hablé de tú. No, no, porque yo viví, había trabajado con Gloria Contreras en la compañía neoyorquina de Gloria Contreras y vivía con un ex en casa de el ex escenógrafo del Ballet Nacional, que Federico debes de recordar, Marcial Rodríguez. Sí, Y claro. sabía todo del Ballet Nacional. Y bueno, eso fue. Después ella me vio en clase, pues me invitó a un café y, y charlamos. Y me dice, ¿tú qué vas a hacer? Yo estaba a punto de regresarme a Italia, ya no quería estar en Nueva York.
ya había terminado de estar. Y como había ahorrado $400, que eran, después de tantas penurias, era para sí un montonal de dinero, quería ir a Yucatán a conocer el mundo maya. Y se lo platiqué, dije, yo quiero, ella se sorprendió mucho, tú italiana en Nueva York, ¿qué sabes de los mayas? Dije, pues lo que dicen los libros, a mí me gusta indagar y estudiar, etcétera. Se sorprendió mucho. Y me dijo, bueno, ¿por qué antes? Recuerdo su acento perfecto. ¿No vienes a darnos un cursito de 2 meses al Ballet Nacional? Pues por supuesto que acepté feliz de la vida. Y bueno, y eso ya lo he escrito en varias ocasiones. El cursito se volvió ahorita 57 años, no sé, muchos años. Este, desde el 66 hasta ahora. Yo también siento como el maestro Federico que no he dejado de estar en el Ballet Nacional. Yo he entrado y salido, creo que soy la única persona que ha estado activa en todo, maestra, coreógrafa, bailarina, 2 veces. Pero las 2 veces me salí por razones artísticas, por diferentes visiones de cómo ir hacia adelante, ¿no? Con la compañía. Y siempre he estado con Guillermo, pero siempre he estado aún dando clases o luego haciendo coreografía, invitada o no invitada. Y sobre todo ya en los últimos años, cuando Guillermina ya era mayor, yo la iba a visitar todos los miércoles a Querétaro, agarraba un poquito, compraba un ramo de rosas e iba a Querétaro a comer con ella. Y ahí platicábamos muchísimo. Después cuando vino a México, eh, igual todos los miércoles iba a su casa y platicábamos. Y era un periodo que yo viajaba mucho. Y entonces ella me decía, tú eres mi socio. Primero, digamos, fue mi maestra. Luego mi cómplice en muchas cosas, muchas aventuras artísticas. Y luego una amiga entrañable. Y todo eso, digamos, como enmarcado en una especie de, que era como mi madre, una figura así, materna, que, de hecho, cuando yo llegué, eso, iba a comer diario a casa de Guillermina porque no teníamos ni un peso. Entonces me acuerdo muy bien, pasaba Sánchez Cárdenas en un Dofín, creo que se llamaban así, azul eléctrico, al color azul eléctrico que se notaba a distancia, entonces salíamos disparadas del café, en ese tiempo era París, después le llevaba, y me llevaba a comer a su casa y luego regresaba con ella al estudio. Entonces, bueno, ha sido una amistad desde luego muy valiosa y formativa para mí, pero pues me atrevo que decir eterna, porque cuando yo me muera también seguiré siendo su amiga. Qué hermoso. Gracias, maestra. Cuéntanos un poco, maestra Beatriz. Pues bueno, yo me formé en Jalapa, Veracruz, pero siempre estuve en contacto con la maestra, porque ella era asesora de la facultad, ¿no? Entonces iba a veces a darnos pláticas, iba a trabajar con nosotros, a veces nos daba alguna clase, ¿sí? Y de todas maneras, también con los maestros, por ejemplo, Federico también estuvo allá, la maestra Rosana, ¿sí? Eh, entonces, pues yo me formé en Jalapa, no me formé realmente con el Ballet Nacional hasta después, es como fui manejando etapas, ¿no? En mi formación. Y recuerdo una vez que, bueno, yo tomé un rumbo en mi vida y dejé la danza, yo ya tenía muchos años bailando, 10 años yo creo, con Alejandro Schwartz, y, y entonces ella me regañó muy feo porque pues por este rumbo que iba a tomar en mi vida, me dijo, no puedes dejar la danza, no, ¿cómo la vas a dejar? Y dije, no, pero no la voy a dejar, voy a seguir en el lugar donde voy a estar. Me dice, no, tú tienes que regresar, porque si no yo te voy a jalar las patas cuando me vaya. Y entonces, pues yo me fui y regresé para titularme de la Facultad de Danza y la maestra fue uno de nuestros sinodales, creo que también Orlando Shecker. Siempre teníamos relación en la facultad con maestros del Ballet Nacional,
¿sí? Porque además los maestros que traían al Ballet Nacional los traían a la facultad, ¿sí? David Wood, Takata Sakawa, Judith Hogan, bueno, miles de maestros con los que tuve la oportunidad de tomar clases, igual que los maestros del Ballet Nacional. Entonces nuestra formación iba como paralela, ¿no? A los programas de ballet con los programas de la facultad. Teníamos muy buena información del Graham, ¿no? De la técnica Graham. Y entonces, cuando yo estoy revolviendo un poquito, pero es que para remontarte a tantos años, no es muy fácil. Y entonces cuando regresé para titularme, después de unos 2 meses, una contadora, Joaquina Soto, que era muy, muy amiga de la maestra, me habló, ella nos estimábamos mucho y me dice, Betty, necesitan una maestra suplente para Querétaro, porque el Ballet Nacional se va a pasar a Querétaro. Y entonces, pues yo dije, pues voy. Entonces me fue en 1991. Y entonces, bueno, ya ahí empecé a dar clases, tuve la asesoría de la maestra Antonia Quiroz, que le agradezco muchísimo, ¿no? Porque ella siempre estuvo al día, ¿no? Con nosotros. Y pues ya ahí fue donde me quedé en Ballet Nacional, porque la maestra casi al fin de año del 91 me dice, quiero que te quedes, poco a poco irás entrando a Ballet Nacional, y bueno, ya está Federico, le agradezco al maestro Federico, porque fue el primero en invitarme a una coreografía del Ballet Nacional, y fue como yo me inicié en Ballet Nacional. Y bueno, también les agradezco a los tres, a Bárbara, a la maestra Rosana, al maestro Federico, porque pues tuve la oportunidad de bailar danzas de ellos, ¿sí? Padrísimo. La verdad, yo creo que a mí lo que me gusta es, perdón por ser tan personal, es como experimentar con mucha gente, ¿no? O sea, creo que no me quedo nada más con alguien. Yo sé que he estado pues ya 30 años en esto que es Ballet Nacional y todo su legado, ¿sí? Y nosotros todos somos parte del legado. Entonces, creo que la permanencia no quiere decir que te encierras en una sola cosa, ¿no? Sino que te estás empapando de muchas cosas y el Ballet Nacional siempre estuvo abierto. Por ejemplo, ya en los últimos años de la maestra, ella me dejó a cargo ser coordinadora del curso de verano, ¿no? Y ella me pedía que trajera maestros de afuera que estuvieran al día. Porque a veces siempre era el problema del dinero, ¿no? Y le decía, maestros, que no tenemos dinero. Y dice no importa, trae nada más a uno. O sea, pero trae a maestros de afuera para... entonces, a veces yo quería invitar a maestros de aquí, me decían, no, necesito que traigas gente de fuera para estar más al día. Era como nuestro contacto, ¿no? Claro. Ya después fuimos variando por... la cuestión económica siempre ha sido un problema, los apoyos, ¿no? Pero bueno, seguimos en esto, seguimos viviendo. Yo, pues, artísticamente me gusta mucho el trabajo de la maestra, desde principio a fin, ¿no? Y yo creo que, pues, somos todos los que estamos aquí, Eduardo, y la maestra Rosana, Bárbara, tú misma, que no te conozco, yo creo que también eres parte, y también, bueno, el maestro ni se diga, el maestro Federico, ¿sí? Y todos los compañeros que han pasado por Ballet Nacional, todos, desde los que no conozco. Yo creo que ese somos el legado. Claro. Y claro, el legado se transforma, no repites igual, ¿no? Y que eso es lo padrísimo, porque entonces empiezan las diversidades y que eso es lo padre. Pero bueno, fue muy, muy loca mi plática. No, Beatriz. Más o menos es que es muy, muy difícil irte hasta... Sí, claro, sí, es muchas experiencias en el camino. Pero bueno, hablando justamente de esos ecos y demás, cuéntanos, maestra Bárbara, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue justamente que se dio esa transición también? Bueno, pues yo soy la colita, ¿no? Así como la última generación.
Y pienso que al final el destino o el deseo, que es verdadero, pues te va llevando, ¿no? Como justo a los momentos y los lugares. Yo entré a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en el 88, ¿no? A los 11 años, y en realidad yo no sabía qué era la danza contemporánea. Tuve que entrar a contemporáneo porque ya para clásico, que es lo que tenía yo como más o menos idea, ya habían aceptado, pero sí había una decisión mía desde niña de no ser algo que todos eran, ¿no? O sea, mis referencias, ella decía, no. Y desde niña, esta es la historia como de niña, desde niña ponía a bailar a los primitos y estudiaba danza, ¿no? Entonces entro y era un universo nuevo para mí. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un medio internado en donde pues realmente tienes que renunciar a la visión de la adolescencia. Y el maestro Miguel Añorbe, ¿no? Bailarín del Ballet Nacional de México, él era el coordinador de contemporáneo. De hecho, él me hizo el examen, entro y yo no tenía ni idea de qué era Ballet Nacional de México, hasta que en el 90 justamente mi papá compró unos boletos, vamos al Palacio de Bellas Artes y no me dijo a qué íbamos, solamente arrancó, así subió y se abrió el telón. Y yo me acuerdo que mi impacto fue como algo que, yo empecé a llorar, no me acuerdo, yo lloraba mi corazón no podía parar y era esto es muy física cuántica, pero era como un recuerdo de futuro, era una sensación. Y entonces viene el intermedio, me acuerdo que se presentó, de lo que puedo acordarme, Mujer con Personaje, sobre la violencia, ¿no? Va hace muchos años, y entonces yo me acuerdo que en el intermedio le agarré el brazo a mi papá y se rió y me dijo, es Ballet Nacional de México. ¿Y ellos en dónde están? Le dije, por favor, ayúdame porque yo quiero estar ahí. Y bueno, en el 91 es que se trasladan acá a Querétaro y fue un drama para mí, porque entonces realmente mi objetivo era pues llegar a profesional y poder tomar clase con Miguel Añorbe y Raúl Almeida, que estaban en ese momento como maestros del colegio, y perdí todo sentido. Me di cuenta que había algo que ellos tenían y que allá en la escuela yo no lo encontraba, no porque no valiera, sino porque a mí no me conectaba, nada más, ¿no? Yo decía, no hay algo que yo quiera más que eso. Y entonces, pues terminé la carrera en la escuela con una lesión de rodilla, porque yo ya quería estar en la danza, pero no quería estar ahí, sino quería estar en Querétaro, aunque Miguel había dicho, termina tu carrera, pero yo ya no quería, entonces nos trasladamos para acá, llegué al colegio, mi primer maestra fue Betty, acompañaba a Lalo, el maestro Federico, ¿no? Estaba ahí, ya era como todo ese mundo de personas, de personajes, de maestros, eran como arquetipos volando en un bosque, era impresionante. Y bueno, pues empecé a entrenar, entré a la escuela en la carrera para maestros, por una cuestión de logística de la escuela. Ahí me dio el maestro Federico Castro, conocí a la maestra Rosana, ella era la mítica maestra Rosana, pero ella solo iba a dar talleres. Y me encantaba también sus clases. Me tocó bailar hasta una obra de Rosana en el colegio, la de Ike. Y terminando la carrera, empecé a dar clase en el colegio y la maestra Guillermina me mandó llamar cuando estudiaba yo y me dijo, eres una muy buena estudiante, te voy a becar. Y después me dijo, te vas a San Luis Potosí a dar taller. Yo tenía 21 años, nadie creía que yo era la maestra de Graham, que yo representaba esos monstruos con mis chongos así. Para mí era ridículo, decía, me van a abuchar, me van a sacar a patadas, pero no, hice más o menos un buen papel. Me gustaba mucho enseñar el Graham, entendía con estos maestros, entendía de qué se trataba mover el cuerpo. No nací yo con muchas facultades, las fui desarrollando por trabajo, porque ellos me enseñaron cómo. Y cuando terminó el Festival de San Luis Potosí, y después de ver 15 días de danza
todos los días, 2 funciones, regresé con la maestra Guillermina y le dije, maestra, yo no quiero ser maestra, yo quiero bailar. Yo vine aquí para bailar. Me dijo, no, no puedes renunciar, ¿no? Como era ella, no, no puedes renunciar. Y le dije, sí, sí quiero renunciar. Y si no me acepta, me voy con Delfos a Mazatlán. Me dijo, no, 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 a ver, vamos a hablar. Entonces, fue la excepción, pude entrar a licenciatura directo porque le dije, es que usted dice que los que no pasan por licenciatura no pueden bailar en su compañía. Entonces entré a la licenciatura y terminando el primer año fue el maestro Federico. La maestra Eva Pardavé se iba del Ballet Nacional y el maestro Fede me pidió para entrar a los constructores, la burbuja. La vida genera danza, tiene muchos papeles. Y bueno, yo lloré, porque después de 5 años de haber llegado a Querétaro, llegó un momento en que yo creí que no lo iba a lograr. Pero cuando me habló el maestro Federico, pues lloré de alegría. E inmediatamente la maestra Guillermina me pidió para constelaciones y danzantes y el maestro Jaime para prácticas cotidianas. Y bueno, voy a contar esta anécdota. El día del estreno, que estrenamos, ¿no? Al maestro Fede le da un infarto. Antes de empezar la función se lo llevan al hospital en Querétaro en el 99. Entonces, cuando salgo de bailar su danza y pregunto dónde está el maestro y me dicen, se lo llevaron por un infarto, realmente en mi mente creí que había sido por mi culpa. Dije, seguramente no bailé la danza como él quería que yo bailara su coreografía y me solté a llorar en el camerino, estaba yo muy asustada, creo que estaba Betty conmigo y yo empecé a llorar porque dije que fallé, o sea, esto es mi vida y fallé, pero no, ni siquiera había abierto el teléfono, entonces, bueno, ya después me quedé más tranquila. Y ahí empezó, fue en el 99. En realidad yo solo gocé de estar en Ballet Nacional de México 7 años. Uh-huh. Sí. Muy bien, muchas gracias, maestra Bárbara, y gracias, maestros, por estas anécdotas. Queridísimo Eduardo, adelante. Sí, gracias. Es evidente que nos podemos pasar mucho tiempo hablando de esta figura inconmensurable que es la maestra Bravo, de sus diferentes etapas, de sus diferentes facetas como creadora, como maestra, como organizadora, como gestión, ¿no? Como gestionadora. Yo quisiera referirme ahorita a una etapa que a mí me intriga mucho y que me imagino, espero que también a ustedes y a mucha de la gente que nos pueda ver, que es esta transición de Ballet Nacional de México de la época llamada nacionalista, ¿no? Del lenguaje nacionalista de los 60s, hacia la época llamada de Guillermina de lo abstracto, de la danza abstracta. Evidentemente tiene que ver con esta adopción de la técnica Graham, pero quisiera, maestra Rosana, que nos platicaras un poco, evidentemente cuando llegas a México y ves el lenguaje de la compañía, ves la coreografía que se está haciendo y cómo se genera el cambio a raíz, repito, de la llegada o de que tú trajiste la técnica y esa transición hacia obras mucho más abstractas y con una visión, vamos a llamarle ya mucho más contemporánea de la danza. Maestra Rosana, no sé si nos quieras platicar. El brinco de la danza moderna a la danza contemporánea. Y eso fue justamente gracias a la técnica. Por eso Guillermina me importó. Yo fui la primera maestra, digamos, residente. Allá había venido David Wood, como nos dijo, que fue mi maestro. De él yo aprendí casi todo lo que sabía. Uh-huh. Pero que estuviese aquí todos los días, fui la primera. Después vinieron otros, ¿no? En una etapa más adelante. Pero en esa etapa, digamos que fue yo siento, a lo mejor estoy equivocada, la formación del ballet nacional como, bueno, otra vez no tengo otra palabra para decir contemporáneo, sino el cambio de las temáticas. Necesitaba un instrumento nuevo. No podía ser un ballet arreglado a lo contemporáneo, no podía ser algo vago, tenía que ser algo muy sólido, como eran las preocupaciones de Guillermina. Es decir, hablar del 68 con una marcha fúnebre no lo podía hacer sin un lenguaje.
Entonces, en esos 2 años que habían pasado, ya se había generado algo muy potente con los estupendos bailarines que aprenden rapidísimo todo, ¿no? Y el trabajo tan duro que se hacía en Ballet Nacional, ni manera de que no se avanzara rápidamente. Entonces fue cuando precisamente Guillermina, y nosotros también, porque en ese momento empezó también a coreografar Luis Fandiño y yo, de otra manera de cómo se hacía antes, ¿no? Y la misma Guillermina, la primera danza que yo bailé fue Comentarios a la Naturaleza, que era una danza totalmente abstracta, donde eran los 4 elementos el agua, el fuego, el aire, la tierra, y ahora la tierra, eh, con unos trajes blancos, un paraboloide encima como escenografía, en fin, otro concepto de la escena, y eso solo lo pudo hacer la maestra gracias a que fortaleció y encontró un lenguaje que le permitiera ser desarrollado. Eso es algo que quiero decir un poco más en general. Todo el mundo sabe que las técnicas nacen de necesidades expresivas, ¿no? Nadie se pone a inventar una técnica. Pero después de ese también la técnica se tiene que modernizar, entre comillas. Y eso solo puede ser a través del arte. Ese es el gran logro que hizo Ballet Nacional. Por eso yo muchas veces he dicho que después de muchos años había mejor técnica Graham aquí en México que en Nueva York. Absurdo. Pero por eso, porque la técnica se usaba como elemento para crear. Y al crear se incorporaban nuevos elementos a la técnica, porque ese es el proceso. Entonces creo que ese es uno de los grandes logros de Ballet Nacional y de lo que nos ha quedado a todos un legado muy importante, ¿no? Que es, me interesa esto porque hay 2 cosas que le importaban muchísimo a Guillermina Bravo, que discutimos eternamente, porque temas que nunca se acaban. Uno, la construcción del cuerpo como instrumento lo más perfecto posible para expresar ideas y sentimientos. Y 2, así muy en general, ¿no? Y 2, la construcción razonada, intelectual, estructurada de una obra. Odiaba como muchos de nosotros, las improvisaciones sin motivación y lo mal hecho, lo que no fuese trabajado y estructurado. Ella se hacía muchísimo en esa estructura. Las ocurrencias, ¿no, maestra? Las coreografías basadas en ocurrencias. Ocurrencias. Y como la ocurrencia está de moda hoy, hasta en sus homenajes se hacen ocurrencias. Es algo que yo sí quisiera rescatar como algo muy sólido y que deberíamos seguir pensando y trabajando, los que hacemos arte. Nada más. Gracias, maestra. Sí, yo recuerdo, perdón, voy a meter un poquito mi cuchara así rápidamente. Yo recuerdo a la maestra probando movimiento de su próxima coreografía durante una clase. Ella daba la clase y en el segundo o tercer ejercicio de la clase veía uno, o sea, que hacía cosas que decía, bueno, ¿y de dónde está saliendo esto? Previamente ya, cuando veíamos a la maestra Bravo con los ojitos para arriba, es que estaba componiendo, ya nos la teníamos bien cachada, ¿no, maestra? Maestro Federico, ¿no era así? Y entonces... Sí, lo que pasa es que ella tenía un imán para poderla ver. Yo aprendí coreografía viendo hacer coreografía de Guillermina. Es lo que te Con quiero todo preguntar ahora, Fede. Sí. Plantearte la pregunta. Porque es muy interesante cómo un buen maestro de composición, queriendo o no impone su estilo, ¿no? Si nos metemos a la definición de estilo, bueno, nos pasamos aquí otro rato, pero bueno, a fin de cuentas, el estilo es algo muy propio, es algo que se desarrolla con el tiempo y la maestra tenía el suyo. Lo que quiero decir es esto, o sea, tanto como el maestro Federico, como el maestro Blanc, como la maestra Bárbara, como la maestra Beatriz, que también ha hecho coreografía, todos han sido alumnos de la maestra Guillermina. Pero lo más interesante es que ella en ningún momento dado trató de imponer su estilo. Y lo que yo quiero que tú nos comentes, Fede, es cómo ella permitió que tú te desarrollaras. Es, digamos, lo que quisiera que nos comentaras ahorita. Porque era un artista y además entendía que la gente tenía su propia forma de pensar y su propio interior. Y eran impulsos que
que ella permitía que tú hicieras. Yo le preguntaba a cualquiera de mis compañeros, bueno, pues yo voy a hacer una danza, dime qué vas a decir y cómo. ¿Qué vas a decir? ¿La tienes clara? No la platiques, hazla. Ella se basaba en lo real, en lo que tenía consistencia, que tenía claridad y además, pues somos muy diferentes todos. Tomamos la técnica de Graham, pero cada uno tiene su forma de expresarse. Es un lenguaje propio, igual que los bailarines que bailan en tu danza. Tú crees que están haciendo lo que tú estás pidiendo, pero a veces no, están haciendo lo que ellos sienten con el material que tú les estás dando. Esa libertad nos la dio Guillermina también a nosotros. A mí me interesa muchísimo que los muchachos que aprenden coreografía conmigo o algo, hagan a veces dentro de los cánones y de las cosas que están pidiéndose, que tengan la libertad de poder expresar ellos su forma de hacerlo. Eso me sucedió como experiencia en Cuba. Fui y allá formé una compañía en Santiago. Y los cubanos no sabían Graham, pero tenían un estilo extraño y además tenían un cuerpo y una intuición para poder bailar maravilloso. Y yo daba clase y puse una danza que no era Graham ni era cubana casi, sin hacer, sin hacer el tipo de movimiento muy, muy, muy que fuera tan propio, sino que habían tomado los elementos que yo les daba y ellos se movían. Y así estuve en Camagüey, con el ballet de Camagüey también puse otra danza. Tú he hecho 12 danzas y me encanta porque, aunque parecen ser las mías, siento que son de ellos. Yo cuando termino una danza aquí en México, yo estoy clavado al estar haciéndola, pero al terminarla me deja de interesar. Quiero hacer otra cosa diferente y les doy el chance a la gente que sea capaz de interpretar lo que yo quise hacer. Claro, eso, Guillermina, fue increíble, porque ella, el legado de ella es que nos permitió a todos probar que teníamos el talento, que teníamos las posibilidades de decir nuestro propio lenguaje y nuestra propia forma de pensar. Claro. No era de que compañía de Guillermina Bravo, compañía de Merz Conigan, compañía de Nimon, de tan, ¿entiendes? No, era abierto. Claro, claro. No. Maestra Bárbara, tu experiencia en este sentido de cómo te encaminó hacia la coreografía, de cómo no impuso sus puntos de vista, de cómo te dejó florecer a este nivel creativo. Cuéntanos un poquito. Pues es muy interesante porque en realidad Guillermina nunca fue como mi maestra de coreografía, sino que era la maestra de coreografía de la generación arriba, los coreógrafos, yo era de los ejecutantes, ¿no? Entonces ellos nos ocupaban para entrar a hacer los trabajos que ella les pedía y a ellos les iba dando las indicaciones y yo por una cosa o por otra siempre tomaba nota. Yo no sabía que yo quería hacer coreografía, pero yo tomaba nota, ¿no? Y lo que a mí me llamaba la atención justo era su capacidad de estructura, es decir, sus referencias hacia todo, hacia un personaje, hacia un tema, etc. Y por ejercicios en el colegio, con el maestro Fede y tal, empecé a hacer coreografía, hasta que lo que recuerdo es que metí una beca, tenía que hacer un trabajo con el colegio, lo hago y ella escucha que yo iba a hacer ese trabajo y me pide verla. Era un danzón y un bolero. Claro, o sea, uno pues se alimenta de eso, pues, ¿no? Entonces era una prueba de algo que yo creía que yo estaba experimentando en mí con poesía, bla, bla, bla. Y a la hora que ella ve la obra, justo pide que esa obra esté dentro de la graduación. Pasó, le gustó, solo me dijo, está muy bien hecha y ya. Y al siguiente foro experimental me pidió una obra. Y yo le dije, es que como yo no soy coreógrafa, me dijo, haz un trabajo, lo que quieras, pero haz un trabajo. Era el foro experimental. Entonces, en el foro experimental hice una cosa cinematográfica y según yo así bien contemporánea.
y le volvió a gustar. Entonces yo dije, pues como que tal vez debería yo pensar. Y seguía yo practicando en el colegio, me dejaban practicar. Y eso, creo que al final ella, cuando me pide por primera vez una obra para el Ballet Nacional de México, sí me sienta y me dijo, necesito que me hagas una obra que abra el programa de Ballet Nacional, que sea un divertimento y que se llame Viva la Danza. Y yo le dije, sale maestra, yo la hago. Empecé a trabajar una cosa de toros y toreros con música española, muy densa, y le presenté la primera parte de la obra, que no tenía nada que ver con lo que ella me había pedido, y fue maravilloso ver que ella me lo aplaudió y me dijo, quiero ver cómo termina esto, sigue adelante. Jamás me dijo, yo te pedí nada. Es decir, yo me di cuenta que tal vez ya a la época que a mí me toca de Guillermina era un poco como la abuela que te decía, no vayas por ese camino, para que uno fuera por ese camino y descubriera entonces el camino propio. Y bueno, después de Ballet Nacional de México y empezar a hacer nuevas creaciones, pienso que ella justamente ha sido, es y será lo que es por su mente vanguardista. Vanguardista en el sentido de que siempre estuvo abierta a escuchar y a ver cuál era la propuesta estructurada, pues, del contexto. Ella misma lo decía, yo ya no voy a crear, yo ya estoy vieja, tienen que ser los jóvenes. Y ahora puedo entender que tiene que ver con cómo se va articulando el contexto filosófico de la época en el que vamos viviendo, y ella, frente a mis trabajos y los de Ricardo y de la gente, las personas de Aleteya, siempre fue muy respetuosa y muy, muy atinada en decir, me parece que esto es largo, me parece que puede ser esto. Eso, como ya a mí me tocó la época de la abuela, pues, ¿no? Que permite al nieto experimentar y jugar, y hasta ella misma se sorprendía de las cosas que le íbamos proponiendo, como hasta playbacks, ¿no? Un día me dijo, pareces Greta Garbo. Me fui rápidamente a investigar quién era Greta Garbo, porque yo no tenía ni idea. Pero entonces cuando vi, dije, claro, ella, sus referencias eran universales, cine, de lo que sea, ¿no? Entonces, por eso podía permitir tanta vastedad a su alrededor creativa. Uh-huh. Sí, claro, yo recuerdo a sus 80 y tantos años preguntándome por Frank Zappa, ¿no? O sea, maestra, ¿usted de dónde saca la idea? O sea, ¿de quién le contó de Frank Zappa? No, es que mi hijo Lucio me ha platicado y yo nunca he oído de él. Pues yo le presto unos discos, maestra, ¿no? Y le presté unos discos y quedó maravillada con un par de piezas de Frank Zappa a sus 85 años, no lo sé. Esa es la mente que todo mundo admiramos, precisamente, de Guillermina. O sea, siempre abierta a cualquier propuesta. Maestra Betty, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, tú te has de acordar también de estas sesiones de revisión de las coreografías que se presentaban ante la compañía completa y nos invitaba. Y cada vez que había una revisión, era una clase magistral de coreografía. O sea, sus conceptos tan claros, tan transparentes. Yo podría compararlos, sin temer a ser exagerado, con la música de Mozart, con un Bach. Incluso su visión de arte total, perdón que me muestre un poco musical, ¿no? Comparado también con esta visión de arte total de Wagner, por ejemplo, ¿sí? De Richard Wagner. Betty, tú platícanos un poquito de estas enseñanzas, de cuando se presentaban las obras y de cómo tú tomaste estas ideas, si es que las tomaste, me imagino que sí, para tu trabajo como coreógrafa. Sí. Platícanos un poquito también de esto. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, voy a ir un poquito, me voy a ir atrás. Yo en el colegio monté dos cosas. Ya había montado otras cositas antes, pero bueno, ya cuando estaba ahí en la compañía monté en el colegio dos cositas y Guillermina, bueno, siempre te estaba cuestionando para cuándo haces coreografía. Ella, y recuerdo, bueno, hace poco vi un conversatorio también donde estaba el maestro Luis Fandiño y mencionaba esto, que cuando él estuvo,
la maestra siempre le decía, quiero que hagas coreografía. Y yo creo que a todos nos pasó, o sea, hasta Rosana, Federico, Bárbara, ¿no? Siempre te estaba como impulsando, ¿no? Quería que hiciéramos todos cosas, ¿no? Bueno, y cuando yo hice una danza para varias personas, yo creo que a algunos no les gustó, era para el colegio. Y como hacía siempre esta reunión de personas, entonces creo que le dijeron, no, esa coreografía que no vaya, maestra, en el programa. Pero ella dijo, sí va. Y yo dije, bueno, ¿y por qué la quiso meter? Porque yo creo que la temática era un poquito el planteamiento, un problema social, de indígenas, ya no recuerdo muy bien, pero yo creo que le interesó más que la coreografía mi inquietud por esta problemática social, ¿no? Luego hice un solo que también, ahí sí fue más estricta, con un solo, y sí se bailó bastante este solo, Ánima, no sé si lo recuerdes, Eduardo, y, y, es, y también de ahí aprendí muchísimo, o sea, me remonté a esto porque ella siempre te cuestionaba, te dejaba, no era para juzgarte, sino para que tú entraras más a la idea que querías concretar, ¿no? Y como dice Bárbara, las estructuras, yo creo que en todos los coreógrafos de Ballet Nacional eran muy claras, o sea, yo he experimentado bailar con muchos coreógrafos y realmente todos los coreógrafos de Ballet Nacional, Jaime Blanc, Rosana, Federico, la misma Bárbara, Luisa Reguín, o sea, tenían una estructura clara. Y yo creo que eso lo aprendimos de la maestra. Sí. Y lo que decía Eduardo, o sea, ella siempre nos invitaba a todos para participar en esta, no discusión, sino que te quedaran, escucharla a ella, ¿no? Era maravilloso, porque pues aprendías, es como dice Eduardo, era una clase, ¿no? Una clase magistral, escuchar. Primero todos y luego me remate. Entonces hasta uno decía, bueno, ¿para qué hablé si ella tenía la sabiduría, ¿no? Y bueno, yo creo que eso fue en todas las etapas de Ballet Nacional, ¿no? Desde que inició, que Federico Sade y Rosana, yo creo que reunía, hacía como esta cuestión de que todos opinaran, no era nada más la opinión de ella, ¿no? Claro, muy valiosa, porque pues ella era acá la líder, ¿no? Artística, y realmente lo valía, ¿no? O sea, se lo merecía. Y bueno, de ahí yo aprendí muchísimo porque puedo observar también las diferentes, los diferentes estilos, ¿no? Porque pues yo creo que el estilo se va desarrollando en cada coreógrafo, ¿no? No es que ya haces tu primera cosa y ya marcas tu estilo, no. Yo creo que lo vas desarrollando, ¿no? Yo últimamente fui a ver lo último de Bárbara y denoto cómo ella va hacia un estilo y es padre, o sea, porque pues lo maravilloso en esta época es la diversidad, ¿no? Y hay tantas compañías y tantas ideas, pues que hay que abrirse. Y como decía Bárbara o Eduardo, no me, o sea, esa apertura de la maestra, de que yo creo que abriendo muchos en un grupo, ella era la persona más abierta, aunque fuera la más vieja. O sea, se abría tanto, o sea, ella estaba plena de seguir conociendo, ¿no? Aunque fuera la más vieja, y yo creo que eso nos los enseñó también, porque quieres seguir en esto, te enamoras de esto y sigues, ¿no? Y no importa si haces errores o no, o sea, pues eso, nada más. Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Gracias, gracias, maestra Beatriz. Este, maestra Raiza, te Justo con lo cedo. que, gracias Eduardo, justamente con lo que menciona ahora Beatriz, pues me parece que ese legado que dejó la maestra Guillermina Bravo con relación a la actitud también que se toma frente a la creación, me parece fundamental también para tomar a la memoria como el punto base para el crecimiento humano y en ese sentido, en un afán de generar memoria del trazo de la maestra Guillermina en
nuestro mundo dancístico, ¿qué podrían considerar ustedes que es el mayor legado de la maestra hoy en día y que no tendríamos justamente que olvidar para estas nuevas generaciones de coreógrafos, coreógrafas en nuestro país y en el mundo, y también a las personas que justo quieren dedicarse ávidamente al ámbito dancístico, ¿no? ¿Qué aprender de la maestra Guillermina? Quien quiera responder a esto, adelante. Creo yo que el legado ha sido toda su vida y la observación, yo sigo insistiendo, y el haber vivido tanto tiempo junto a una persona que por ósmosis te entrega parte de su vida y de sus experiencias. A mí me conmueve mucho ya la última parte de la vida de ella, porque nos hablábamos por teléfono ya estando aquí. Y ella estaba viendo videos de mis compañeros y míos, y estaba gozando y me decía que era muy feliz viendo cómo se habían desarrollado las gentes y qué cosas estábamos haciendo, y le gustaban. Por eso hice la última danza que hice, fue el tronco de la danza, que fue para ella. Ella era el tronco de la danza. Y es lo que vi yo en Ballet Nacional durante mi trayectoria, que es bastante larga también. Tengo mucho tiempo, pero le agradezco su bondad y su gran amistad que nos radiaba a la gente que estaba cerca y a los que no estaban cerca también. Era muy bondadosa y muy prolífera también. Nos enseñó mucho. La extraño, hace falta. Oh, sí. Rosana, Me adelante. gustaría ahorita, sí. Mira, además de lo que ya dije, que son las dos cosas fundamentales, la construcción del cuerpo y la construcción de la obra, si me permite, quiero leer algo que escribí hace tiempo. Es muy breve. En cuanto al legado, creo que nos ha enseñado que el tesón en el trabajo y la búsqueda incesante del conocimiento son una aventura permanente, una segunda piel que tiene que llevar puesta quien se dedica al arte. Que esto no se nos olvide, que el trabajo es constante, por un lado. Y por otro, yo creo que ya hay pocos seres con tanta pasión. Yo, por ejemplo, siento que eso sí es mi legado personal de ella, como muchos otros, pero que me la ha hecho crecer, esa pasión por la danza. Entonces una vez dije que esa gran pasión por la danza con la cual ella vivía, porque todo el mundo dice, la danza es mi vida, es la frase más común en un bailarín, ¿no? En un coreógrafo, la danza es mi vida. Pero, ¿qué quería decir con eso, Guillermina Bravo? Esa pasión que era el fundamento de la vida, que se conectaba con lo profundo, con las raíces de México y con la profundidad del ser humano. Esa pasión que hacía discurrir lo que no se podía ver más que en el movimiento, las verdades esenciales de la vida. Esa pasión para ella es toda la vida del ser humano, del ser que está ligado a la tierra y al entorno en que vive. Una pasión que hace hervir la sangre dentro de las venas y que desata sensaciones primigenias, conectándonos así con las fuentes de la vida. Creo que ese era el trabajo de Guillermina Bravo, muy importante. Wow, pues muchas gracias, maestra Rosana, también por compartirnos estas bellas palabras. Me parece que resumen de una manera maravillosa el punto nodal también de la creación y de la honestidad de realmente decir que amamos la danza, ¿no? ¿Qué implica esto? Y bueno, pues gran enseñanza esto. Maestra Beatriz, Bárbara, quien quiera, quien quiera. Beatriz, adelante. Mejor, Bárbara, adelante. Entonces, Betty, ¿no se escucha? Ahí está. Ya. Perdón,
que curiosamente el viernes pasado, después de, porque estamos dando clases virtuales ahorita de Graham aquí en casa, ¿no? Entonces, a los chicos, el viernes fue cumpleaños de la maestra, ¿no? Entonces, al terminar, los viernes yo pongo una improvisación después de la clase, ¿no? Para que ellos se relajen y, bueno, conozcan más cosas, ¿no? Entonces, les dije, bueno, hoy la consigna es, ¿todos conocieron a la maestra Guillermina? Entonces, pues no, no la pero sí la conocen en fotos, en libros. No, sí, sí. Bueno, pues entonces la improvisación va a ser una imagen que tengan, ya sea de foto o la que ustedes tengan en su mente de este personaje que fue Guillermina Bravo, porque es su cumpleaños y se lo vamos a regalar, ¿no? Entonces, fue tan maravilloso, me gusta mucho expresárselos ahorita, porque realmente vi cuerpos, es el último año de carrera que están llevando estos chicos, era el grupo de avanzados. Y no saben qué cosas tan maravillosas. O sea, hazte cuenta, la improvisación duró no menos como 4 minutos, ¿no? Pero pude ver en todos esos cuerpos material de Guillermina. Fue fascinante. Entonces yo digo, pues este es el legado, ¿no? Entonces, muy emocionada fui, Jaime vive enfrente de mi casa y le digo, ay Jaime, tuve una experiencia muy hermosa, fíjate que los puse a improvisar y me dice, Betty, pues ese es el legado. Entonces, pues no sé, o sea, él fue el con lo que, entonces le digo, pues ya me voy muy contenta porque, o sea, ver a los chicos, o sea, haciendo cosas en su imaginación y luego traspasarlas al cuerpo, vi bailarines excelentes y bueno, es lo que puedo decir, fue maravilloso. Entonces seguimos en esto y seguimos con la maestra, ¿no? Eso es. Gracias, maestra Beatriz. Adelante, Bárbara. Bueno, pues es que ya dijeron mucho los maestros, pero yo estoy de acuerdo con la maestra Rosana que he tenido la fortuna de viajar, de estar en otras compañías, de estar en otros países y puedo encontrar esta capacidad que nos exige Guillermina con su existencia, ¿no? Pareciera que es decir, como puedo hablar por mí, que todas las experiencias, todo lo que va sucediendo en tu vida, lo que razonas, lo que lloras, lo que sufres, tus pérdidas, tus encuentros, pareciera que todo va a esa misma hoguera y existe como este otro ser que nunca descansa, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Es esta sensación de que hay algo que no descansa, que todo el tiempo está latiendo o pulsando en ti, pero que está conectado justo como con ella, pero con todo lo que ella resignificó de la vida misma a través de la danza. Me parece que lo que yo sí defiendo en mi estilo, como dice Betty, es la construcción de cosmos o de cosmovisiones enteras que hacía Guillermina. Ella sobre un tema podía generar una danza mítica, podía generar personajes, todo el universo sonoro, plástico, rítmico, emotivo, energético, técnico, todo sucedía al mismo tiempo. Era como una experiencia como 3D, 4D, en donde el tiempo se detenía. Y yo ahora, cada vez que tengo la fortuna de volver a meterme en un proceso creativo, me vuelvo a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo llegar a eso que parece inalcanzable? Como ese tesoro eso que nunca vas a encontrar, pero son intentos de una perfección, no en la forma, sino de una perfección de develar, como platónicamente, develar ese mundo superior a través del acto escénico, sea donde sea. Y también me parece otra cosa como muy, muy bello de ella, que había un rigor, había una exigencia,
a nivel intelectual, emocional, físico, todo. O sea, te exigía con todo tu ser y con todo lo que no eras todavía. O sea, ni siquiera era como, bueno, ya no. Es todo lo que necesitas ser en ese momento que no has sido, como bailarina, por ejemplo, como coreógrafa. Pero había un ingrediente que ella manejaba que era el absoluto placer y gozo por hacer lo que hacías. Esa energía de una leona cuidando a sus cachorros, pero en este placer de moverse, de respirar, de hablar, de tomar café, de fumar enfrente de ti, de corregir una coreografía. Pareciera que ella estaba cubierta de este halo del placer de la existencia. Justo ayer estoy leyendo otra vez el libro de El cuerpo tiene sus razones sobre la antigimnasia, y dice que en realidad la alegría y el placer tiene que ver con las propias batallas y esta incomodidad de rehacerse uno a uno mismo. Uno nunca está cómodo, pero en esa incomodidad encuentra uno el placer y la alegría de la existencia, y creo que Guillermina es lo que nos hereda o lo que me hereda personalmente. Jamás estar cómoda, jamás sentirme hecha, siempre estar al límite de la existencia misma, y eso se tiene que poner en la danza, eso se tiene que poner en la obra, eso se tiene que poner en la clase, se tiene que poner en el cuerpo y en el discurso inteligente, sostenido, ¿no? Desde lo que tú eres, ¿no? O sea, con todo lo que tú eres. Eso creo. Pues qué gran llamado, qué gran llamado. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, maestros, por compartir estas memorias que también ahora resuenan y nos enseñan muchísimo y justamente expanden ese cosmos del que acaba de hablar la maestra Bárbara. Y pues bueno, el tiempo en su exactitud nos lleva a cerrar con este espacio, pero definitivamente queda esa puertita abierta que abre un gran universo de posibilidades en la creación dancística que nos ha generado la maestra Guillermina Bravo. Muchísimas gracias también al maestro Eduardo González por orquestar también este encuentro con la Cátedra Gloria Contreras. Mil gracias y bueno, pues nada, cuídense muchísimo. Gracias, maestro Federico Castro. Gracias. Rosana Gracias. Beatriz, Gracias. Bárbara. Gracias, Betty. Gracias, maestros. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Que siga Los viviendo quiero. Besos a Guillermina todos. Bravo. Chao. Chao.